Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda, en este programa que va a ser el último de esta temporada de 2025, ya volveremos después del verano. Y bueno, vamos a hacer un programa en el que vamos a debatir sobre los asuntos que creemos más interesan a todos los malagueños, y lo vamos a hacer precisamente con el que quizá conoce más la provincia de Málaga que nosotros, que el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de la provincia, vamos a hablar de la infraestructura, de la movilidad y también de un viaje reciente, una expedición que ha ido a Bruselas a hablar precisamente de los problemas y de las necesidades de Málaga en la provincia, ¿no? Así es, ya que aquí el Gobierno de España no nos hace caso, hemos tenido que ir a Bruselas Al Gobierno de Europa. para que el Gobierno de Europa por lo menos conozca de primera mano los problemas que tenemos urgentes, de urgente resolución en la provincia de Málaga, y que dentro de la estrategia que se fije por los países, pues esa estrategia puede estar dentro de los fondos europeos, que muchos de ellos no están. Pues vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con tres periodistas habituales de esta mesa de debate, como es Javier Recio. Hola, buenas noches, ¿La Manolo. temporada qué te ha parecido? Estupendo. Como siempre, ¿no? Como siempre. Además, ya vamos a aprovechar y lo vamos a celebrar el final el próximo sábado. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Dónde? En el Tardeo Saber. Ah. En la Plaza de Toros de la Malagueta. Pedazo de fiesta que hemos organizado, 101 con Sur. Con Sur. Y Es casi invitamos- como una fiesta fin de Alameda. Es una fiesta fin de Alameda. La has cogido bien, la has cogido ¿Te ha bien. caído bien? Y que da la bienvenida al verano. A ver, y con la Diputación, Con la Es verdad, la Diputación. la Plaza de Toros de la Diputación, que no se acuerdan Ha los cedido porque tiene un telespectadores. carácter solidario también la fiesta y ha cedido. Todavía quedan entradas, además. Sí, pero poquitas, pero todavía la gente puede ir. Bueno, pues ya saben. Vayan con Javier Recio y con todos nosotros también. Invito la cerveza a todos los que van. Invita, haga invita. falta. Está bien cogido, está bien cogido. ¿Te das Javier. cuenta, Ana Barreales, también habitual en esta temporada. Pensaba que ibas a decir que también iba al tardeo, que por supuesto. Hombre, no tengo la menor duda de que vas a Pero no ir. hay tardeo. Y Alberto Gómez, Buenas noches. ¿qué tal esa camiseta? A ver, la bien, historia la de esa camiseta. camiseta, chiquito la calzada. No tiene, bueno, es una camiseta que funde dos iconos de la cultura popular universal, diría yo, los Beatles y Chiquito. Yo soy más de chiquito que de los Beatles. pero Bueno, no te limites. no te pongo en un compromiso, ¿no? Si te No, pregunto. Mira, están fusionados. Exactamente. Muy, no, lo que pasa es que no lo ven ellos ahí. A ver, ponte así con la... ¿eh? Siempre. Muy bien. Paso de cebra de los Beatles. Bien, pues después de este recorrido medio en broma, medio en serio, bueno, el tardeo es totalmente en serio. Bueno, vamos a hablar con el presidente precisamente de eso, el por qué de esa expedición a Bruselas con el comisario de Transporte Sostenible y Turismo. Antes estábamos bromeando de que era mejor no decir el nombre, pero bueno, el nombre es Apóstolos Tzichikoskas. Sí, yo también no quería decirlo algo así. porque... No, o algo así, no, es así porque está apuntado. No nos va a Me corregir de todas No sé maneras, si no se está pronunciará aquí. así, pero yo creo que sí. Bueno, el porqué de esa expedición a Bruselas. Expedición organizada por el Partido Popular. Así es, y con el Grupo Popular, y Carmen Crespo estuvo con nosotros, fue nuestra embajadora, nos presentó a los distintos responsables, estuvimos con la presidenta del Parlamento Europeo y, sobre todo, trasladarle la situación que actualmente tiene de problemas estructurales y de urgente solución en la Costa del Sol, y que muchos de esos problemas se pueden solucionar con fondos europeos y con estrategias que pongan como prioridad a los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Y sobre todo si el Gobierno de España, a través de sus distintos responsables, le trasladan a los comisarios pues la realidad que está viviendo en la Costa del Sol. Me consta que a través del Comité de las Regiones, Juanma Moreno, nuestro presidente, que ya es vicepresidente y dentro de nada será presidente, traslada estas necesidades, sobre todo en materia de agua, que lo ha metido como una estrategia clara de la Unión Europea. Y así nos lo trasladó el equipo también del comisario responsable de agua, donde a través del Fondo de Cohesión, que actualmente solo los fondos se pueden utilizar para digitalización, optimización de los recursos hídricos, pues va a ser también destinado a infraestructura hídrica, ¿no? Que es una gran necesidad que tenemos para futuras presas, para futuras desaladoras, etcétera, etcétera, toda esa infraestructura que necesitamos. Allí había una gran incógnita, era el por qué, o sea, que los fondos europeos siempre se utiliza la frase de que ahora los fondos europeos no se pueden dedicar a cemento.
en el sentido de que no se puede utilizar, por ejemplo, pues para hacer... Para autovías. Autovías o para hacer otro tipo de infraestructuras, ¿no? Así nos lo comunicó el equipo del comisario. ¿Y eso, pero por qué? Son estrategias, ¿no? Donde hay fondos limitados y hay prioridad dentro de lo que es la Agenda 2030, pues de protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático, pues no quieren apostar por la utilización del vehículo porque contamina y entonces no destinan fondos a infraestructuras relacionadas con la carretera. Entonces, ¿con qué? Pues con autotransporte más sostenible, coches eléctricos, ferrocarril, metros, etcétera, etcétera. La Junta de Andalucía está haciendo el metro con parte con fondos europeos. Pues eso es lo que íbamos a comunicarle allí, evidentemente, que se optimizara también un reparto justo, ¿no?, de esos fondos europeos por parte de los Estados miembros a los distintos territorios de su país. Ejemplo, España, que se destina mucho a la cercanía de Cataluña, el 50% del presupuesto de cercanía de todo el ministerio en toda España va para Cataluña y para la Costa del Sol nada. Y yo creo que tienen que saberlo, ¿no?, para cuando se reúnen allí los jefes de Estado, pues evidentemente pues se conozca esa problemática, que no hay una distribución en función de las necesidades e intereses de sus ciudadanos, sino en función de los intereses de los socios que lo apoyan en cada momento. ¿La Unión Europea se puede forzar a cada país a destinar ese dinero a un determinado proyecto? No. Pero sí hay un reparto de fondos por parte a las comunidades autónomas, evidentemente, y hay estrategias, ¿no?, donde se dice estos fondos... ¿Ese reparto quién lo decide? ¿El gobierno de España? Hombre, evidentemente hay un reparto por países. Eso. Y luego hay una parte que se decide que gestiona el gobierno de España y otra las comunidades autónomas. Y en función de los porcentajes y los criterios se reparten las cantidades de cada comunidad autónoma. Pero lo importante de la lucha también es en qué es elegible en esos fondos europeos, en esa estrategia. Como he dicho anteriormente, en materia de agua solo era optimización, digitalización, para que no haya fuga y pérdidas, pero no había para infraestructura. Y yo creo que claramente hay que cambiar esa estrategia. La infraestructura es fundamental, porque tú puedes optimizar mucho los recursos hídricos que tienes, pero si no tienes capacidad de almacenamiento o de buscar nuevas alternativas, como es la desalación o la depuración de agua, pues evidentemente te está quedando un poco cojo, ¿no? Lobby para que cambien... Crear lobby, crear presión para ver los criterios y las necesidades que tienen los territorios, sobre todo trasladarle que muchas veces hay un comisario que puede ser del arco mediterráneo y nos comprende más porque tiene, por ejemplo, el griego, pues ese comisario griego pues conoce los problemas también que tiene en su país, ¿no? Exactamente, los italianos, nosotros, los portugueses, pero luego te vas a los daneses, te vas a los holandeses, a los alemanes y esas necesidades pues no entienden, ¿no?, de escasez de agua que tenemos nosotros, y eso hay que hacer mucha pedagogía y es lo que intentamos hacer. Vamos, antes de entrar en otro tipo de proyectos, da la impresión de que una vez que la sequía ha terminado, o por lo menos hay bastante recursos ya almacenados y está garantizado el verano, y digamos que ese miedo que había a un verano terrible por falta de agua ya se superó, da la impresión de que ha bajado el ímpetu, por decirlo de alguna forma, el ímpetu inversor en infraestructura, ¿no? ¿Cuál es realmente la situación en la provincia de Málaga? Hombre, yo creo que es un error, y yo lo he dicho públicamente, si no seguimos ahorrando y optimizando. Hoy ha salido unos datos del Ayuntamiento de Málaga que ha dado el periódico Sur, donde la ciudad de Málaga ha ahorrado un 6%, ¿no?, con esas medidas de ahorro de su consumo, y tenemos que seguir en esa línea. Ya que hemos encontrado la concienciación en los ciudadanos que hay que ahorrar el agua, no hay que bajar el listón, hay que continuar, porque ahora tenemos almacenado en una media de entre un 60 y un 50%, según el pantano, de agua en la provincia de Málaga, pero ¿quién te dice que este otoño-verano no va a ser también seco y que dentro de 2 años estamos en la misma situación? Entonces hay que seguir preservando los recursos que hemos almacenado con esta lluvia, evidentemente, y hay que seguir invirtiendo en optimización, en búsqueda de fuga, en más capacidad de almacenamiento, como te he dicho anteriormente. Así que la Junta tiene que seguir invirtiendo, me consta que va a seguir invirtiendo, nosotros desde la Diputación también, y un ejemplo es que la concertación, el año pasado los alcaldes destinaron nada más que 1,1 millón de euros a su política de agua, de mejora de su red de abastecimiento, y este año, por la presión de la Diputación, van a invertir 12,5 millones de euros en el plan de concertación. Y nosotros vamos a destinar un PERTE de 15 millones de euros, más otra infraestructura propia, va a sumar más de 30 millones de euros. Es decir, que esa capacidad inversora tenemos que seguir manteniéndola, porque dentro de nada estoy convencido que habrá otro ciclo de sequía, y seguir presionando evidentemente al Gobierno de España para la desaladora, que evidentemente. sin duda hay que seguir con ella.
quizás también la pedagogía a los ciudadanos de que hay que ahorrar agua y que se siga manteniendo vivo ese mensaje, pues hay que mantenerlo. A mí me llama la atención que en la Costa del Sol, en la costa occidental, por ejemplo, una cosa que usamos o que vemos todos en verano, pues en general las duchas de las playas estén funcionando y sin embargo en los municipios que más han sufrido a lo mejor la sequía, ¿no?, que son los de la costa oriental, pues se hayan tomado otro tipo de medidas, pero ¿cómo se transmite a los ciudadanos que es muy importante ahorrar agua cuando se toman medidas diferentes dentro de la misma provincia? Yo creo que es la responsabilidad de cada alcalde, evidentemente, de tener esa concienciación. Yo, a pesar de discutir con mis compañeros que esa medida sea acertada o no, yo creo que es acertada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final... Es más cultural, o sea, es más cultural que práctica en el sentido de que el porcentaje de ahorro es muy pequeño, ¿no? Bueno, hay que multiplicarlo por luego lo que vas a gastar en tu casa, ¿no? Porque tú llegas allí, te quitas la sal y la arena, y Málaga dice que es un 0,6%, bueno, un 0,6% de cuántos metros cúbicos gasta al año es un granito de arena importante para ir ahorrando, evidentemente, pero cuando llegas a tu casa te duchas, o al hotel, o al sitio donde luego ya no solo te ha quitado la arena. Y eso hay que sumarlo también. Entonces, que haya una sola ducha que sea en tu casa, en el hotel, pues eso al final suma. Al final todo suma. Pero me ha dado la sensación de que percibe cierta relajación entre los alcaldes. Yo creo que sí. Hombre, para mí, en mi opinión, sí. Y por eso yo en el rincón solo voy a poner los lavapiés. Y yo creo que es una cultura que teníamos en antaño, ¿no? Siempre hay que intentar avanzar, evidentemente. Pero yo cuando iba a la playa, antes que no había ni ducha siquiera, cogía con un cubo, te quitabas la arena de los pies y te ibas a tu casa y te duchabas. Ahora hemos puesto los lavapiés. Lo más incómodo es ir a tu casa o con las sandalias o con las zapatillas llenas de arena y eso. Te la quitas un poquito y eso, y el resto pues te la quitas dentro del mar. Y cuando llegas a tu casa te duchas. Bueno, algunos se llevan. Esto es una como yo siempre digo, la lluvia fina. Hay que hacer un año y otro, y aunque estén los pantanos llenos a rebosar, pues es una cultura que se introduce en la dinámica del día a día de la Costa del Sol y la gente se acostumbra a ello. Tú vas a la costa valenciana, que es que estos remolinos están abiertas. Tú vas a la Costa Valenciana y allí no hay duchas, allí hay lavapiés. Y muchos de ellos de agua del nivel freático de las playas, es decir, agua salada, ¿no? Para quitarte la arena, no para quitarte la sal. ¿Por qué aquí no se hace? O sea, ahí estamos ¿no? Con la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental. Vamos a hacer una experiencia piloto, a ver si funciona. Tendremos que tener la autorización de costa, evidentemente, porque está dentro del dominio público. Y si ese proyecto funciona y óptimo, que tiene que funcionar porque está funcionando en otras partes de España, pues vamos a ver la inversión que supone eso, porque hombre, hay que poner cada ducha con su canalización, sus bombas y eso, que puede suponer eso, y sería un programa estratégico para que entre la Junta, Costas y la Diputación y los ayuntamientos pues empezáramos a invadir de duchas, y ahí sí sería factible una ducha de agua salada, que hay ahí, que evidentemente el nivel freático ese es inagotable. Bueno, que al final la ducha es un servicio más. O sea que las playas de la Costa del Sol, por lo que destacan, no es precisamente por la calidad de su arena, sino por la gran cantidad de servicios que tiene, y uno de ellos es de la ducha. Sí, o sea, yo, que aunque Valencia no lo haya, yo quiero que haya en Málaga, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que toda la franja prácticamente es del Partido Popular, porque en unos sitios eso es lo que yo sí antes. y otros no. Porque los alcaldes ¿Se han puesto de la acuerdo? Costa Occidental han considerado que tienen excedente de agua, que ya zona es verdad que tienen mucho más capacidad de agua, más de almacenamiento, y ha tenido menos restricciones, incluso en la época de sequía, que la Costa Oriental, y han decidido pues que no quieren, eximirse de ese servicio. Está. Pero esa es la autonomía local de cada alcalde, evidentemente. Intentamos en el debate, pues cada uno da sus razones, pero luego tiene cada ayuntamiento su autonomía local, y yo no voy a dejar de... A pesar de todo lo que estamos hablando, en cuanto a las grandes infraestructuras, bueno, incluso lo que le llaman la autopista, ¿no?, de la Costa del Sol, la gran tubería, ¿no?, de la Costa del Sol, que precisamente en Benalmádena, ¿no?, hay muchos problemas. Bueno, en Benalmádena donde más roturas, ¿no?, explosivas hay. Pero, por ejemplo, las grandes infraestructuras como las nuevas presas, ¿no?, la de Cerro Blanco o Concepción, se avanza muy poco, es decir, parece que esto es un tema que no se puede hablar casi, no se puede debatir, ¿no? ¿Cuál es su posición? Bueno, porque yo creo que es un tema ideológico. El gobierno de España tenía un tema ideológico de que los ríos vayan libres, ¿no? Free river, ¿no? Río en libertad. Es un error, evidentemente, en un país tan
cuando está escasez de agua, como es España, y hay que hacer las presas, mantener su caudal ecológico, evidentemente, cuando hay agua en exceso, pues que el río tenga su agua, pero lo primero es la vida, la supervivencia de la economía de una provincia y el abastecimiento humano. Eso es lo prioritario. Y luego el caudal ecológico después de la presa, pues hay que intentar mantenerlo si se puede o no se puede, pero yo creo que eso es lo prioritario, mantener el agua para la supervivencia de la provincia de Málaga. Y siempre el Ministerio de Transición Ecológica, de Medio Ambiente, que ha tenido sus distintos denominación, cuando ha estado a la izquierda, pues evidentemente el criterio ecológico, ese falso ecologismo, ha primado. Entonces, pues no todos esos proyectos de presas que ha habido en distintos territorios de España, de Andalucía y en este caso de la provincia de Málaga, pues han sido aparcados y no se ha tomado interés. Entonces, claro, esos trámites son muy lentos. Hay que hacer el informe o el proyecto medioambiental, datarlo económicamente, someterlo a información pública, y eso es muy lento. Y para que eso avance, pues tiene que tener una voluntad del que tiene el responsable de esa competencia, que es el Gobierno de España, de impulsarlo. Y si no lo impulsa, pues evidentemente son proyectos pues que se quedarán ahí estancados. Vamos a avanzar un poco, y uno de los temas, bueno, yo creo que más importante, que al margen del agua, que se habló allí en Bruselas, también fue el del tren del litoral, ¿no? Y incluso la propia presidenta del Partido Popular en Málaga también estuvo allí, que ahora vamos a escuchar unas palabras suyas. Y vamos a analizar un poco, ¿no? En qué situación, bueno, cuál fue el mensaje que se trasladó en Bruselas, y también cuál es la situación actual, teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte, el de Óscar Puente, pues licitó ya el estudio, sobre todo de viabilidad, ¿no?, de este tema. Vamos a escuchar un poco las palabras de Patricia Navarro. Una gran batalla la que llevamos liderando en el Partido Popular de Málaga para conseguir una mejora del transporte ferroviario en nuestra provincia. Ese tren litoral va a venir a Europa, se va a debatir en Europa, y el compromiso del equipo del comisario es que van a estudiar en profundidad también ese proyecto. Necesitamos que el transporte ferroviario sea el futuro de la movilidad en Málaga y en Andalucía. Un resumen de lo que se hizo allí y cómo fue recibido por Bruselas. Al margen, yo me imagino que en este tipo de reuniones todos son buenísimas palabras, ¿no? Palabras y tal, pero nosotros, vamos a intentar. Ellos fueron muy claros. Ellos fueron en el sentido de que va a haber un cambio de estrategia, como hemos dicho, en el tema del agua, que le van a dar una prioridad también al tema de la vivienda por parte del comisario responsable, y que en el tema de infraestructura ferroviaria va a haber habiendo fondos para los Estados miembros. Ahora, lo que sí nos dijeron, que ellos no pueden decirle a cada Estado, una vez que se le establezcan los fondos que tiene para esa infraestructura, cómo tienen que repartirlo, evidentemente. Por eso yo le preguntaba antes. Es complicado, así que también tiene que ser una voluntad del Gobierno de priorizar esos fondos europeos, que vengan una cantidad suficiente para poder programar infraestructuras que tiene actualmente la Costa del Sol y Andalucía y toda España, de que la Costa del Sol es prioritario, ¿no? Así, pero por lo menos que ellos sepan esa situación, y que durante las reuniones que tienen los comisarios y evidentemente también los jefes de Estado, pues hagan este tema sobre la mesa, y que pidan explicaciones, que por qué no una tierra tiene transporte ferroviario, unos sí y otros no. ¿Usted entendería que vamos a fabular un poco? Imagínese que en las próximas elecciones generales gobierna el Partido Popular. ¿Usted entendería que el Partido Popular no impulsase el tren del litoral después de la presión que está ejerciendo desde el presidente de la Junta de Andalucía, la presidenta del PP de Málaga, el propio presidente de la Diputación? ¿Lo entendería? Y el escenario no lo podría asumir, no lo podría ¿Qué significa no lo podría asumir? Hombre, es que yo iría allí a coger al ministro y le exigiría lo mismo que le estoy exigiendo a Óscar Puente en este momento. Haría mociones en la Diputación si soy presidente de la Diputación, en mi ayuntamiento si soy alcalde, y con la sociedad civil estaría reivindicando que eso es prioritario. Yo creo que sería un engaño a la sociedad malagueña, que está el Partido Popular con la sociedad civil malagueña capitaneando esta reivindicación, y cuando llegue al Gobierno de España que se diga que no se le dé prioridad a este proyecto. Pero hay que decirle a León que el realizador esto lo guarda. Guárdalo, y así se lo digo. Queda guardada para el futuro. Que estaría bien que en esta ocasión si hicieran esa versión, porque cuando el Partido Popular estuvo gobernando durante varios años en España, pues no se avanzó. Con Ana Pastor y Íñigo de la Serna. Íñigo de la Serna hizo un trazado de cómo tenía que ir el tren hasta Marbella. Y ese estudio estuvo ahí. Vamos a ver. Es que el Partido Popular estuvo prácticamente 7 años. Lo que llevan estos señores, estos 7 años. No, y estos señores... ¿no? No, pero antes luego estuvo... Ya llevan 15. Bueno, pero que... El tren hace parte de hace muchos años. una cosa. Mira,
¿Qué ha ocurrido en el Gobierno de España? La planificación es fundamental y dar pasos a los proyectos, estudios de impacto medioambiental, eso se lleva muchísimos años, ¿no? Y el Partido Popular siempre ha planificado, ha adjudicado obras y luego ha venido el PSOE y la ha inaugurado. Tú mira la historia y la gran mayoría de las obras... que parece que les molesta que se haya avanzado un poco en el proyecto. Pero que me parece muy bien que inaugure. Ojalá nosotros tuviéramos una oportunidad en la próxima legislatura de seguir planificando todo lo que necesita y dejando las primeras piedras prácticamente, y que luego venga otro gobierno y por las circunstancias que se lo inaugure. Si yo el objetivo que quiero es que esas obras se hagan, esté quien esté, no como ha pasado con el acceso norte del aeropuerto, que lo dejó adjudicado el gobierno de Mariano Rajoy y llegó el señor Sánchez y suspendió el contrato, o eso no lo recordamos. Y ahora se van a poner a dar golpe de pecho de que van a adjudicar otra vez el acceso norte del aeropuerto. Oiga, ¿y por qué estoy anulado ese contrato? 7 años de retraso. A mí me da igual quién inaugure las obras. Lo importante es dar paso a la planificación. Y por eso yo siempre he criticado... Hay que alegrarse, ¿no?, de cada avance que se produce en los proyectos. Por supuesto, pero no avances con trampa, como ha pasado con el tren litoral. Nosotros, y yo estaba presente... Que es una trampa. Es una trampa. ¿Por qué? Porque los pasos que se dan es para retrasar aún más la puesta en marcha del tren. Porque a mí no me lo ha contado nadie. Yo estuve presente en la reunión con el secretario de Estado del Ministerio y me dijo allí, delante de mi cara y todos los alcaldes, que el estudio de viabilidad entre Málaga y Marbella estaba ya prácticamente listo y lo iba a presentar en diciembre de 2024. Y esa era una gran noticia porque íbamos a avanzar 3 años, íbamos a adelantar 3 años porque en el 2025 se licitaría el estudio informativo, que es el siguiente paso, que por lo visto hay que hacerlo obligatoriamente, pero en Vigo no. En Vigo se salta directamente al estudio informativo y se salta en el estudio de viabilidad. Aquí no puede ser, pero allí sí. Bueno, pero no importa. Estaba hecho. ¿Por qué ahora se salta con la licitación desde Nerja hasta Algeciras y no ese tramo se sigue avanzando en ese trámite administrativo? ¿Por qué se tiene que estudiar todo? Yo creo que es una clara maniobra dilatoria para decir que están haciendo algo, pero en realidad lo que están dándole una patada hacia adelante. Así que tendríamos que estar ya licitando el estudio informativo del tren entre Málaga y Marbella. Nerja, Algeciras, vamos, sí. Sí, pero todo el estudio, pero si ya tú tienes ya el estudio de viabilidad hecho entre Málaga y Marbella, ese estudio de viabilidad sirve para sustituir ese tramo cuando se pretende hacer desde un punto de la costa hasta otro, vamos, no lo sé. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Todo el tramo a la vez, de golpe? ¿Hay presupuesto para hacer el tramo desde Nerja hasta Algeciras, de golpe? Soy técnica, me refiero. Hombre, yo creo que si hay un estudio de viabilidad entre el tramo entre Málaga y Marbella, que se realiza ese tramo y el resto del tren que venga pues enganchará con esa línea ya que esté más avanzada. Eso es así, en todos los sitios se hacen los trenes por fases, no se hace de golpe, ¿no? Pero ya han querido hacer el estudio de golpe para decir que están haciendo algo, tienen más interés y van a hacer más que nadie y quieren más que nadie que se solucione este problema. Y es una medida dilatoria, es mi impresión, porque si no, ¿por qué se dice eso en la reunión con los alcaldes? ¿Por qué? Y se cambia de criterio. A mí que me lo explique, a mí todavía nadie me lo ha explicado eso, ¿eh? Porque ese retraso de 3 años en el tramo Málaga-Marbella, que es un paso muy importante. Una curiosidad, que no deja de ser anecdótica. A usted el ministro de Transporte, Óscar Puente, le tiene bloqueado. Sí. No sé si le sigue teniendo bloqueado. Y no me contesta las cartas que le envío. ¿Le sigue teniendo bloqueado en redes? Sí, me sigue bloqueado. ¿La ha felicitado por su reciente paternidad o, bueno? No. ¿Lo tiene bloqueado? Me tiene bloqueado con... ¿Y a raíz de qué fue el bloqueo, si se puede preguntar? Pero otra cosa más. Hombre, si hay voluntad en solucionar los problemas, ¿por qué una cosa que no necesita estudios, sino que es voluntad política del peaje de la autopista de la Costa del Sol, porque no se establece ya? Eso es por falta de voluntad. Con el tercer hospital, pero eso me el tercer hospital se está licitando. Eso me interesa. No, que se está licitando, se está dando paso. bloquea a Óscar Puente? Sí, a raíz de que me he quedado con las ganas. A raíz... hubo un accidente importante, fue un momento también que tuvimos una cola de hora y media, donde yo la sufrí directamente como cualquier ciudadano de Málaga, y la sufrimos, donde le puse ese comentario en redes muy respetuosamente, que una vez más, un colapso, necesitábamos sus soluciones, le puse un comentario respetuoso y de crítica, evidentemente, y me bloqueó. Qué piel más fina. Bueno, ¿cuál cree que va a ser el futuro de este proyecto, del tren del litoral? Estoy convencido que se va a hacer. ¿Por qué? Porque esto es imparable, la presión de la sociedad civil malagueña, de todos los grupos políticos, y pase lo que pase en el Gobierno de España, y yo espero que gobierne el Partido Popular, pues el Gobierno de España va a tener que asumir este compromiso, porque es que si no, una de las tierras más productivas... Vamos a suponer que en las próximas elecciones gana el Partido Popular y gobierna.
¿Cree que tendrían que aprovechar ese estudio de viabilidad en el Algeciras o tendrían que hacer otro estudio nuevo de viabilidad? Por saber su opinión. Por supuesto, todos los documentos que estén ahí que facilite la agilización de ese proyecto tenemos que tomarlo en cuenta, claro. Si los estudios y los proyectos que ha habido de infraestructura estratégica en la provincia de Málaga han ido pasando de un gobierno a otro y unos lo han impulsado, lo han continuado, lo han terminado y otros no, como el acceso norte al aeropuerto que lo enterraron y ahora lo quieren rescatar. Un matiz también importante, porque al principio daba la sensación que este proyecto de la conexión de alta velocidad, sobre todo entre el aeropuerto y Marbella, era como para uso turístico, ¿no? Sí. Luego ha habido un cambio de tendencia en el sentido de que dice, no, perdona, la conexión ferroviaria es para la gente que está aquí, para trabajar. ¿Cuál es su visión? Claro, sí, pero es que no hay. El transporte ferroviario lo utiliza el currito del día a día, el que vive aquí, el que va a trabajar, el que va a estudiar, el que va a una prueba médica y lo utiliza el turista. No hay una diferenciación de uso en un transporte público, no hay un transporte para el turista y un transporte para... Estamos hablando de que yo creo que ahí se juega muchas veces claro, con el complejo, bueno, no el complejo, sino que todo se mira desde la capital, porque nos da la sensación de que el que coge el tren a Marbella o Estepona, o un malagueño tiene que venir por fuerza a la capital. Oye, a lo mejor es que vive en Benalmádena y trabaja en Mija, o en Fuengirola o en Marbella. O sea, es verdad que es un concepto que los solemos padecer, digamos, los que somos de la capital, ¿no? Que nos creemos el ombligo del mundo y que todo viene aquí a Málaga y no es así. Pero hay ese problema del tren litoral, hay que solucionarlo, pero eso es un proyecto a muy largo plazo. No podemos esperar a la solución de la movilidad de este problema, que sí. Porque probablemente cuando llegue el tren habrá más problemas todavía. Estamos muertos todos, estamos colapsados. Hay problemas a medio plazo que dice que lo están estudiando, pero no terminan de salir el estudio, que es el tercer carril, carriles reversibles, los accesos a los distintos puntos del municipio, por ejemplo, los accesos al Rincón de la Victoria. Pues claro, si yo tuviera un acceso mucho más fluido, pues la salida y entrada... Vamos a hacer una pausa porque vamos a ir a publicidad y ya enganchamos con los problemas de movilidad en la Costa del Sol Oriental y vamos a ir tratando punto por punto. Volvemos enseguida. Reanudamos este paseo informativo por la Alameda, no con cierta tristeza por aquello de que es el último programa de esta primera temporada de 2025, volveremos después del verano, y estamos hablando con el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado. Hemos hecho un repaso sobre pues las reivindicaciones que han hecho en viaje en Bruselas, en la expedición que han hecho allí miembros del Partido Popular, miembros y cargos del Partido Popular, y hemos hablado del agua, hemos hablado del tren litoral, del tren de la Costa del Sol, y vamos a hablar ahora de la movilidad, especialmente en la zona oriental, que bien conoce por ser alcalde de Rincón de la Victoria, en el que, a pesar de que se habla de incluso una hiperronda, tal, pero no se toman medidas a corto plazo, como lo ha comentado antes de ir a publicidad, como el carril reversible o ampliación de carriles o mejorar los accesos y las salidas, ¿no? Así es, y esas son actuaciones que en muy corto espacio de tiempo, dentro de corto espacio de tiempo son las infraestructuras de carretera, son 2-3 años, ¿no? Pero bueno, por lo menos se solucionaría ese problema inmediatamente, ¿no? Como es mejorar los accesos de entrada y salida, sobre todo en el Rincón de la Victoria y la zona del Limonar, zona del Palo. ¿Cómo? Pues aumentando la capacidad de los carriles de aceleración y desaceleración, que son muy cortos, sobre todo en el Rincón de la Victoria, que es un gran peligro, y evidentemente muchas veces se invade cuando se está llegando al Rincón de la Victoria a mediodía el carril derecho, con grave peligro para los conductores y sobre todo para la fluidez del tráfico. Eso se soluciona pues alargando esos carriles y sobre todo construyendo rotondas en ambos lados de eso pasa también en Valle Inclán, que en la zona oeste también hay que... No, pero en todo. Entonces, eso puede suponer inversiones de 20-25 millones de euros, que para un ministerio eso no es dinero. Y eso sería una solución inmediata y rápida. Otra, pues estudio definitivo de un tercer carril, si es factible o no, y carril reversible. Según el estudio que están haciendo,
Porque el problema es los viaductos, ¿no? Los viaductos es donde está el problema, ¿no? Se ponen nuevos tableros, es decir, los viaductos es poner nuevos tableros, como se hizo anteriormente. Y los túneles, donde está el cuello de botella, donde evidentemente cuando llega allí, pues es complicada la solución, pero si ya en ese tránsito donde la gente se va quedando por esa salida y entrada de la A7 desde el Rincón de la Victoria hasta el Palo, ya han salido vehículos y la fluidez es mucho mayor, yo creo que se mejorará sustancialmente y sobre todo carriles reversibles. Carriles reversibles, estudiar si eso es factible. Por la mañana temprano, donde hay 2 carriles se convierten en 3 y donde hay 2 en el otro sentido se convierten en 1, porque prácticamente para el Rincón de la Victoria y para la Sarquía va muy poca gente desde Málaga y cuando viene a mediodía se cambia. ¿Quién es competencia proponer ese proyecto y de quién es competencia aprobarlo? La competencia de carretera, la autovía es competencia de la carretera, es titularidad de la carretera y el proyecto yo puedo hacerlo, redactarlo y ponérselo al Ministerio sobre la mesa, pero si no lo autoriza no se hace. Pero esa petición de que se hagan carriles reversibles, ¿eso se lo han planteado al Ministerio? ¿Y cuándo? Porque no han tenido respuesta hasta ahora, ¿no? No hemos tenido respuesta, pero ellos se han anunciado que están haciendo el estudio de la posibilidad de un tercer carril en cada sentido. Eso sí, encargaron el estudio y dice que están esperando los resultados del mismo, pero en cada sentido y otra cosa es mientras tanto. Pero el cambio de los carriles reversibles que se puede hacer en muy corto espacio de tiempo mientras sale ese estudio, se ejecute la obra, de eso no han contestado absolutamente. ¿Y eso cuándo se lo plantearon? Hace más de un año. O sea, más de un año para contestar si se puede poner un carril reversible. Por carta directamente al ministro. Yo se la hice como alcalde de Rincón, como presidente. No por redes sociales, ¿no? Porque si está bloqueado. Bueno, al competente, al que es responsable de esa infraestructura, ¿a quién se le voy a dirigir? Eso es así. Y no hemos tenido respuesta, evidentemente. Pero a mí me llama la atención que todos esos proyectos que, por lo menos, son 10 años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entre estudio, ejecución y... El hacer un carril reversible puede ser inmediato. Y el hacer un tablero, un siguiente tablero, bueno, pues sí, puede ser 2, 3, 4 años, evidentemente. Pero bueno, hay que empezar, porque si no, será en vez de 4 años, serán 7, 8 y 10. Es cuando estaremos mucho más bloqueados y el problema será más irresoluble. Y respecto a la convivencia entre el proyecto del tren de la Costa del Sol y la cercanía, porque, digamos, cercanía, la línea de cercanía, que es una de las más utilizadas y más rentables, ¿no?, que hay de toda la red nacional, también se habla mucho de la necesidad de ampliar el AC2, que es la que va hacia el Guadalhorce, que beneficiaría a municipios la frecuencia, como, exactamente, Cártama Estación, Pizarra incluso, ¿no?, Álora. Así es, todo el mundo se está yendo a vivir a la zona de Cártama, a esa zona del Guadalhorce. Ya los problemas de tráfico, cuando es a primera hora de la mañana, también de entrada a la capital, el parque tecnológico, son también prácticamente como en el Rincón. Evidentemente, si tuviéramos una mayor frecuencia de esa cercanía, pues mucha gente decidiría dejar el coche y cogerle cercanía, pero la frecuencia es mínima. Te creo que hay 4 trenes al día y evidentemente eso no es factible. Tiene que ser una frecuencia prácticamente como el de Fuengirola, para que la gente empiece a creer en ese transporte. Y eso también, pues evidentemente es una apuesta que tiene que hacer poniendo más trenes, evidentemente, más personal dentro de esa línea, ¿no? Y sobre todo el proyecto que Unicaja, con el Ayuntamiento de Málaga y Diputación, trasladó también del modelo de ese estudio. No diga que no hay estudio, tenemos muchos estudios. De ese modelo de tren litoral, la propuesta nuestra era que iba a coexistir el tren litoral con el cercanías. El cercanía podía ir continuando y habría tramos que coincidiría el cercanías con el futuro tren litoral, evidentemente. Y ya que estamos porque el modelo de tren es completamente distinto. Una de las cosas que están en estudio es hacia dónde habría que continuar el metro, si hacia seguir por la línea del Civil, hacia la zona este. Sí, la Junta ya ha adjudicado ya a la empresa correspondiente el estudio de demanda. ¿Cuál de esas zonas debería ser prioritaria? Para mí, Málaga Este. Yo también Alcalde de Rincón. Si llega a ver a Galvón, mejor, ¿no? Alcalde de Rincón, presidente de la Diputación. A la puerta de su casa. No, pero no por la puerta de su casa. No, mi argumento. La movilidad. El estudio de demanda lo que va a determinar es cuántas personas se van a ver beneficiadas de ese servicio si se instaura el metro hacia Málaga Este, hacia Ciudad Jardín o hacia el Parque Tecnológico. Son las 3 alternativas. Entonces, el estudio de demanda va a decidir... El Parque Tecnológico parece descartado, ¿no? Es decir, por el hecho de que hay horas punta, es decir, que la entrada y salida del trabajo, pero luego hay valles que no... Hay valles que no va a haber usuario en Málaga Este y en Ciudad Jardín, sí.
Durante todo el día va a haber personas que van a utilizar ese servicio para ir al médico, a las compras, al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Málaga Este pasa igual. Entonces, el estudio de demanda, yo creo que lo va a determinar que las líneas más rentables socialmente y para descongestionar el tráfico va a ser Málaga Este o Ciudad Jardín, uno u otro. Creo que es así, pero donde hay más población, evidentemente, es Málaga Este, y donde se pueden quitar más vehículos de la circulación en Málaga Este, en Rincón de la Victoria y en la Sarquía, evidentemente es llegar el metro hasta el Rincón de la Victoria. Y luego, los que no tenemos competencia en esto, estamos planificando ya pues ese futuro transporte metropolitano. ¿Con qué? Con el intercambiador que el alcalde ya está planificando en el arroyo Totalán, junto del límite de Rincón de la Victoria. Está adquiriendo una parcela allí donde se podría poner el futuro intercambiador, donde la gente de Rincón de la Victoria, los vecinos de Rincón de la Victoria y de la zona oriental, llegarían con su coche, con su moto, con su bicicleta, dejarían su vehículo y allí cogería el transporte público en ese momento, que puede ser incluso la MT, que puede llegar allí porque es Málaga, o el propio consorcio donde tuviera su intercambiador, y el tráfico sería más fluido, evidentemente. Ya se está planificando, que es lo que tiene que hacer pues cada uno dentro de su competencia. Antes de terminar con el bloque de infraestructura, Ronda, ¿no? Que motivado por la lluvia hubo un desprendimiento que ha dejado cortada la carretera que conecta Ronda con San Pedro. Es verdad que se están agilizando los trabajos, pero bueno, ha sido un pequeño gran inconveniente para los vecinos, que han multiplicado por 2 el trayecto. O sea, son casi 2 horas para ir desde Ronda hasta la Costa del Sol. ¿Cómo están esos trabajos? Bueno, pues se está trabajando a un ritmo mucho mayor del que se estaba primero en la adjudicación, la concesión como obra de emergencia, así me lo transmitió la consejera, y todas las previsiones es que se adelante un mes la finalización de la apertura del primer carril. Es una obra muy compleja, carril, claro. No los 2 carriles, ¿no? Lo que se va a intentar es ya abrir el tráfico a un solo carril, por lo menos para que ya ese tráfico entre Ronda y San Pedro se pueda conseguir, porque primero hay que estabilizar la ladera, muy complejo, está habiendo voladuras de ese entorno. Luego, una vez que se estabilice, poner la malla para que no haya más desprendimiento, y luego establecer el tablero del puente que se ha destruido, abrir el primero y continuar con el segundo. Así que yo espero que julio, por ahí, era la fecha, julio, agosto como mucho. Y cuando se abra el primer carril, bueno, no sé si esa información la tiene, ¿será para todos los vehículos o se limitará a camiones? No, para todos. Si habrá alguna limitación para todos los vehículos, yo creo, me imagino que se establecerá como una especie de semáforo o alguien que controle la entrada y salida de los vehículos hasta que se restablezca el segundo carril. Bien, pues estamos en la víspera la víspera del verano y las previsiones. Yo creo que es que la estacionalidad, antes se hablaba mucho de estacionalidad, yo creo que casi no existe. Bueno, en algunas zonas existe todavía, pero ya hay turismo desde enero hasta diciembre. Sobre todo en la capital, por ejemplo, hay menos estacionalidad. En otras zonas de la Costa del Sol sí la hay. ¿Cuáles son las previsiones? Ya que, como también máximo responsable de turismo Costa del Sol. Bueno, las previsiones para mí es que vamos a tener un gran verano. Aunque los indicadores que analiza tanto AECOS como MAJO y eso... un sector que siempre se está quejando. Que siempre se está quejando, ¿no? Que quieren tener el 100% de ocupación durante todo el año y eso... Hay una realidad que el año ha empezado mal. Porque ha bajado un poquito los visitantes, pero bueno, pero nos quejamos de la masificación, que hay mucha gente. No me he quejado nunca de la masificación. No, pero Javi, no podemos estar creciendo infinitamente. Es el señor masificación. No, es que yo considero que no hay masificación, pero ya cada uno tiene sus condiciones. Pero eso es el debate que hay siempre en una tertulia cuando hablamos de turismo. Hay mucha gente, masificación. 14,5 millones de turistas en el año 2024. Yo creo que es una cifra aceptable para mantener nuestra industria de una forma potente de creación de empleo y de riqueza. Tenemos que estar creciendo exponencialmente todos los años. O sea, hemos tocado techo. Si este año todavía podemos crecer un poquito más, lo único que hay que hacer es de la zona, ¿no? Exactamente, es que los flujos de turistas se vayan distribuyendo por toda la provincia. Y creo que lo estamos consiguiendo, porque antes nunca creíamos que íbamos a llegar a más de 1 millón de turistas en el interior de la provincia de Málaga. Y se está viendo que cada vez más el turista nacional va al interior de la provincia. Una de las cosas que se está encontrando el turista nacional es que los precios, el turista nacional y otros, que los precios de los hoteles han subido. Así es que eso es bueno para... En los datos que hay es que el turista nacional está decreciendo muchísimo más que el internacional. El internacional más o menos se va manteniendo, puede bajar un punto o algo así, pero el nacional está bajando alarmantemente. Y estoy convencido que es por la subida de los precios. Los hoteles pues están algunos
pues unos precios que no se lo pueden permitir cualquier familia. ¿Pero Por cree eso, que están abusando algunos hoteles de los precios? yo no sé si están abusando, son los costes que tiene esa habitación. Se lo teníais que preguntar a ellos, ¿no? Y el beneficio que tiene cada habitación. Pero bueno, es cierto que como hay una gran demanda por parte de los extranjeros, cada vez vienen más extranjeros a los hoteles y están dispuestos a pagar esos precios, porque lo comparas con otros destinos europeos y sigue siendo barato un hotel en España con respecto a otro destino europeo por la calidad que damos aquí, pues ellos lo pagan, pues no bajan los precios, evidentemente. Así que eso es la oferta y demanda. ¿Qué opinión le merece las políticas que se están desarrollando respecto a la vivienda turística, ¿no? En Málaga Capital y en otros municipios, pero especialmente en Málaga Capital, ¿no? Yo creo que como ha habido una falta de legislación clara y eso, pues vamos corrigiendo los defectos y los errores que hemos tenido durante varios años ante la falta de regulación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los defectos era campo y errores? abierto, todo el mundo podía poner una vivienda turística donde quisiera. Yo siempre fui crítico en eso, aunque Javi me criticara, ¿no? Que yo decía que una vivienda era para vivir. La libertad absoluta. Claro, ¿te dijo que no quería ni una vivienda turística en Rincón? No. Yo dije, yo no dije eso. Yo no dije eso. Claro, por eso le critiqué. No, yo no dije eso. Yo dije que si se ha hecho un bloque residencial, que el bloque sea residencial. Y una persona que se ha gastado todos sus ahorros, toda su vida para vivir felizmente con su familia en una vivienda, que ahora le pongan 3 o 4 viviendas de uso turístico, pues evidentemente pues es una alteración del uso que tenía esa vivienda. Yo soy partidario de las viviendas turísticas si todo el bloque está destinado a vivienda turística, si es una unifamiliar. Son apartamentos turísticos, no son viviendas turísticas. Pues es vivienda turística, no. No. El apartamento turístico. Cuando están todos en un mismo edificio, eso se denomina apartamento turístico. No, los apartamentos turísticos suelen tener un servicio distinto que la vivienda turística. No tiene por qué. Sí, que le diga que no. Y en el uso, el uso de la calificación urbanística, el uso en el plan general de apartamentos turísticos es distinto que la vivienda de uso turístico. El apartamento turístico tiene una regulación que tiene que darle la calificación turismo y tiene que tener unos servicios mínimos que tiene que prestarle al usuario, que es una vivienda turística. Las dos cosas son la vivienda compatibles, turística, Javier. pues prácticamente le daban la llave y hasta el apartamento puede turístico ser tiene que un bloque tener que otros todos los servicios bloques complementarios. No tiene que tener una recepción para que no entienda la gente. No tiene. La única según la categoría del apartamento turístico. Son distintos. Es que todo el inmueble sea pero que puede vivienda darse el turística. caso. Toda la planta. El apartamento turístico está arreglado, está dentro de lo que es cuando damos los datos turísticos, porque están todos entre comillas, ¿cómo se llama? Tipología. Sí, pero que puede ser pero un bloque la vivienda lleno no. de viviendas turísticas que no sea apartamento y que sean propietarios diferentes de las viviendas turísticas. Y eso también es posible, que eso me imagino que... Cuando he dicho, no soy acuerdo. partidario de eso. Ahora, de los apartamentos turísticos, sí, evidentemente. El apartamento turístico también baja las personas que no pueden pagarse 200 euros a la noche en un hotel, pues tiene derecho a tener una zona donde pueda hospedar, donde pueda estar con su familia, evidentemente, con calidad, y es compatible, ¿no? Evidentemente. Vamos a entrar en el terreno político, que tanto le gusta también a Javier, ¿no? ¿Qué opinión le merece la situación que se está viviendo en las últimas semanas, los últimos meses en España, la polarización, los casos que han llegado que se han judicializado en torno al gobierno y al PSOE, la petición de algunos altos cargos del PSOE, incluso de adelanto electoral por miedo a que las generales contaminen, en el sentido del voto, las autonómicas y las locales? ¿Cómo ve usted ese mapa electoral en los próximos años? Vergüenza ajena, muchísima tristeza por lo que está representando la clase política en España, en general y en particular el Partido Socialista, evidentemente, porque es el causante de todo. Pues yo diría la Madrid, imagen ¿no? que se está La haciendo. política en Madrid, ¿no? Bueno, Porque... pero sobre todo el Partido Socialista, que es el que está gobernando y está permitiendo este tipo de comportamiento, ¿no? Y que, sobre todo, tristeza porque la política no es esto. ¿Por qué? Porque te lo dice un político de la política municipal, donde los alcaldes y alcaldesas se dedican muchas horas, muchos desvelos, sin falta de recursos económicos, intentando solucionar los problemas de su pueblo, y al final nos meten a todos en el mismo saco, donde la política y los políticos somos todos iguales. Y eso no es así, ¿no? Entonces, mucha tristeza, evidentemente. Y sobre todo lo que se está perdiendo es una gran, un gran nivel de democracia y de calidad democrática en la política nacional, donde todo está cuestionado, y en función si me investigan a mí o la sentencia es favorable o no. Si está, lo que es la separación de poderes y la autonomía de los poderes públicos del Estado, pues se está poniendo en cuestión.
a la UCO, a los jueces, a los fiscales, este fiscal es bueno, este es malo. Es decir, la imagen que estamos dando es de auténtica república bananera y esto no puede ser, y por eso urge, y coincido con Emiliano Paje, de convocar elecciones generales y que los ciudadanos de España hablen. ¿Vosotros creéis que Pedro Sánchez agotará la legislatura, que podrá haber adelanto? Hombre, yo no creo que... Esto es hablar... Esto es política de afición. Pero él, claro, ¿por qué no ha convocado Pedro Sánchez elecciones con los múltiples problemas que tiene, desde mi punto de vista? Porque sabe que va a perder el gobierno. Porque está acosado por temas de corrupción. Su hermano procesado, su mujer está investigada. Ahora sale, es que cada semana sale un escándalo, la fontanera Leire, ¿no? En lo que se intenta, pues, criticar al máximo dirigente de la Guardia Civil que está investigando los casos de corrupción. La verdad es que, desde mi punto de vista, es que está en un pozo de corrupción el Partido Socialista del que no sabe... No es que no sepa salir, es que no quiere salir ahora porque sabe que en el momento que a día de hoy convoque elecciones, pierde el gobierno. Ana. Yo creo que Pedro Sánchez convocará las elecciones cuando crea que el PSOE va a obtener mejores resultados. No estoy en su cabeza ni sé toda su estrategia, pero vamos, creo que va a hacer eso y creo que eso lo haría cualquier político que estuviera gobernando, no solo Pedro Sánchez. Sí, tampoco el clima era favorable en las últimas elecciones y acabó pudiendo formar gobierno, no ganando, pero pudiendo formar gobierno. Sí, perdió las elecciones, ¿no? O sea, sí, o sea, ya, pero ya se trata de formar gobierno en muchas ocasiones, vaya. No, es que después cuando tú lo escuchas hablar en un mitin, dices, cuando ganamos las elecciones, que volveremos a ganar. Usted no ganó la elección, usted perdió bueno, la pero que hay otros casos en los que también ya, formar gobierno ha supuesto ganar unas elecciones, que es así. Perdió las elecciones y pudo formar gobierno, eso es legítimo. Pero no dijo que ganó las elecciones. Bueno, no sé, hay que revisar la pero dice que ganó. El presidente capitán de los bulos, pues suelta rollo y la gente se los traga, ¿no? Y eso es verdad. Si es que lo último ha sido... Capitán de los bulos. El capitán de los bulos, el general de los bulos. Capitán de los bulos. Lo último ha sido que ahora el tema de la fontanera es que es una, poco más o menos es una mandataria del PP, que forma parte de las cloacas del PP. O sea, es todo tan irrisorio. Bueno, y lo de la bomba, diga tanto y lo de la bomba Lapa, la bomba Lapa, quería poner el ministro del gobierno de España, demostrado que es falso, que es un bulo, y no quieren decir y no rectifican. Estamos en una situación muy complicada. Mal, me parece mal. Todas las mentiras y bulos me parecen mal, como me van a parecer bien. Te ves muy tranquilo, Alberto. Yo estoy muy tranquilo. Por eso digo me he propuesto no pelearme con Javier en el último programa. Sí, pero ¿había motivo ahora para...? No. ¿Tú crees que va a haber adelanto electoral? No, yo creo que no. O mejor dicho, ¿creéis que si coinciden las autonómicas que coinciden con las generales y las municipales, ¿creéis que va a tener un efecto directo en el voto? Yo creo... Emiliano Paje, ¿por qué está diciendo esto? Porque, claro, ve su barbas cortar. Pero Emiliano Paje puede convocar elecciones cuando él quiera, claro, ¿no? Autonómicas. Si no quiere coincidir, pues que las convoque. Las elecciones autonómicas con las generales, pues siempre el voto de castigo que pueda dar el PSOE, hay gente que pueda darlo también en su comunidad autónoma, y es el miedo que tiene Emiliano Paje, por eso no quiere que coincidan, evidentemente. Siempre hay un por eso que las puede convocar ya, mañana. Es que yo, la verdad que no entiendo su problema, porque él tiene autonomía para convocarlas. Hombre, la última municipal tiene mayoría absoluta y no quiere... pues entonces que tiene la legislatura, pues a lo mejor también las quiere convocar cuando sea más interesante para él, y lo que está mirando es en sí mismo, ¿no? Como hacen todos al final cuando gobiernan. Municipal y autonómica, el castigo a Pedro Sánchez lo padecieron los candidatos del Partido Socialista, y eso te lo dicen los propios socialistas, además lo han dicho públicamente, ¿no? Por eso yo creo que el presidente de Castilla-La Mancha lo que quiere es que cuanto antes se adelante las elecciones para quedar él libre para intentar ganar la elección en Cataluña. Cuando le convenga que se celebre. ¿Cuál cree que va a ser el efecto de María Jesús Montero aquí en Andalucía como candidata? Es la mejor candidata que podemos tener. Se refiere al Partido Popular, claro. Sí. Tú te ríes, ¿no, Alberto? No, me ha hecho gracia. Yo creo que no deberían estar tan tranquilos, la verdad. No, bueno, es verdad que no se puede estar tan tranquilo, porque hay que convencer a los ciudadanos de que te voten por tus proyectos políticos, por lo que has hecho, has dejado de hacer y eso, ¿no? Y el rival siempre puede tener una baza ahí o una en la manga. Que hay muchas batallas que se han perdido por darlas por ganadas de antemano. Evidentemente, ¿verdad? Pero si llega a ser un candidato nuevo, yo creo que Juan Espada tendría más posibilidades que María Jesús Montero. ¿Por qué? Porque Juan Espada pues ha sido un alcalde de Sevilla, que lo ha hecho mejor o peor. Sevilla. Es que ha sido un alcalde de Sevilla, no digo, lo remarco porque Sevilla no es toda Andalucía. No, pero un alcalde que tiene su bagaje, su prestigio, bueno o malo, cada uno con su opinión en Sevilla, ha sido un hombre más o menos moderado, su discurso era
pues bueno, que la gente podía comprárselo. Pero María Jesús Montero... Pero es que eso no ha funcionado, el pasado, entonces tienen que cambiar, ¿no? más oscuro, más gris y de peor gestión de la Junta de Andalucía cuando ella era consejera, tanto en sanidad como en economía, y ahora desde el Gobierno de España que está Bueno, pero yo tengo ganas de ver a Juanma Moreno y a María Jesús Montero en un debate. Me gustaría verlo en acción. Bueno, pues va a estar... Tiene que estar entretenido. Claro, ¿no? Bueno, no sé, no tengo yo tan clara... Yo estoy convencido que Juanma va a hablar de programa, de gestión, de una forma moderada y tranquila, como es él, y María Jesús Montero, pues será lo que es. Lo estamos viendo todo el día en el Congreso. Las encuestas que se han publicado desde la llegada de Montero ha ido a peor el PSOE. Pero no sé si tiene tanto que ver Montero con la situación del PSOE. Claro, pero es que Montero es vicepresidente del gobierno. Y económica. Entonces está muy marcada porque es él muy sanchista, ¿no? Lo que me da la sensación es que Montero es una de las tres que no ha rectificado. Después de su todo el rollo de la bomba Lapa y no ha dicho nada. Oscar Puente. Tengo la sensación de que se ha diluido un poco, o sea, que como que ha dado no un paso adelante en el PSOE andaluz, no está, pero, no sé, no es muy manifiesto que ella es la candidata, está como un poco más retraída hacia... Yo siempre lo he dicho a Manolo, siempre que hemos tenido oportunidad. El PSOE se cree que mientras peor le vaya a Paco de la Torre y la ciudad de Málaga, peor resultado va a sacar. Mientras peor le vaya a Andalucía, peor resultado va a sacar Juanma, porque van a intentar decir que esto no avanza en muchas materias, porque la gestión de ellos. Pero hay muchas cosas que no avanzan por la falta de colaboración del Gobierno de España, y algunas son competencias del Gobierno de España. Y la falta de inacción del Gobierno de España, la gente lo detecta. Y cuando llegue el momento, lo van a castigar. Y ya cuando lo hicimos... La gente no baja tanto al detalle. Sí. Cuando se le pregunta a la gente, cuando hicimos la encuesta que le hicimos en todos los municipios de la provincia de Málaga, menos en la ciudad de Málaga, sobre la apreciación que tenía de la gestión de los distintos gobiernos en la provincia, y le preguntábamos quién creía que se solucionaba sus problemas, quién podía solucionarlo, quién no hace nada, los ciudadanos fueron muy claros. Y cuando eran municipios menores de 20.000 habitantes, decía que le soluciona sus problemas era su alcalde, después la Diputación y después de la Junta de Andalucía. Y al Gobierno de España le daban un 2 o un 3%. En los municipios mayores de 20.000, primero ponían a su alcalde o alcaldesa, a la Junta de Andalucía, a la Diputación y al Gobierno de España. Y cuando le preguntaban si estaban haciendo lo suficiente cada uno para solucionar sus problemas, el Gobierno de España salía con un 2. Por cierto, hablando de la Torre, ¿es partidario de los minipisos que propone él? Sí, por supuesto. A ver. Pongamos, a mí es que este tema me apasiona. Acotemos que es un mini piso, pero no es igual un mini piso de 50 metros que de 30, ¿no? Bueno, de la Torre los diferencia llamándolos super mini piso y mini piso. Los suyos son mini pisos y los del PSOE de hace 20 años, es verdad que tenían entre 18 y 30 metros cuadrados. Esto es como la movilidad. Eran super mini pisos. Esto es como la movilidad. Hay soluciones a corto plazo, medio plazo y largo plazo. A largo plazo el tren, y cuando llegue el tren, como yo siempre digo, todos muertos, ¿no? Esto es como la vivienda. La vivienda necesita miles de viviendas para solucionar el problema habitacional en la provincia de Málaga, y que no se van a poder resolver inmediatamente. Y hay que buscar soluciones paliativas que puedan solucionar la crisis habitacional, sobre todo que hay en los jóvenes. ¿Tú qué prefieres? ¿No tener nada o estar compartiendo una vivienda 2 o 3 personas que muchas veces ni se conocen compartiendo habitación en el mismo piso, o tener una habitación autónoma tuya de 40 o 30 metros? Para empezar, de 30 ya tengo dudas. 40. Para empezar tu independencia como joven, yo creo que eso es una opción. ¿Usted quiere hacerlo a corto plazo, mientras se hace una estrategia de plan general, de inversiones públicas entre el Gobierno de España, Comunidad Autónoma y el Gobierno de la Unión Europea, que ya ha anunciado que va a ir línea de actuación, y se empieza a hacer vivienda a ritmo de lo que pide la demanda. Tenemos 30 segundos. ¿Lo haría en Rincón de la Victoria? Yo, si tuviera suelo, sí, pero el suelo que tengo, en este momento estoy haciendo 20 viviendas en carácter de cooperativa, y son viviendas de entre 80 y 90 metros. Equipamiento, ¿Usted no se ha acogido al decreto de la Junta? No, de momento no. ¿Y se va a coger? De momento no. Estoy pensándolo. ¿Y por qué hay que pensárselo? ¿Cuál es Bueno, porque... A ver, 10 segundos, ¿eh? Es que no es tan fácil. Yo, los suelos que tengo serían suelos hoteleros que tendría que transformar en viviendas de VPO, y tengo que analizar caso por caso. No me voy a unir para que una zona que era hotelera... Nos quedamos ahí. Gracias por venir, como cada temporada, aquí a la Alameda. Le emplazaremos en la siguiente temporada para seguir hablando de la provincia. A vosotros os quedáis aquí porque vamos a seguir en nuestro paseo informativo, y a ustedes sigan ahí, que volvemos en unos segundos.
Pues encaramos la recta final de este paseo por la Alameda informativa y lo estamos haciendo con los periodistas Javier Recio, Navarreales y Alberto Gómez, y como ya ven en este plano que nos está ofreciendo León, pues tenemos una nueva invitada que no es otra que Toni Morillas, que viene como coordinadora de Izquierda Unida, que este próximo domingo, ¿no?, va a renovar su cargo después de ganar unas primarias con Rocío Calderón, que era otra aspirante a ser coordinadora de Izquierda Unida, pero creo que han sido el 75%, ¿no? El 73%. El 73% de los delegados, ¿no?, pues corresponden a la candidatura que representaba Toni Morillas y que va a seguir encabezando Izquierda Unida. Y la primera pregunta es, bueno, que nos explique cómo ha sido ese proceso de primaria, cuáles son sus objetivos. Me imagino que de continuidad, como es lógico, pero bueno, Izquierda Unida es como irreductible, ¿no? Porque es de todo. Ahora vamos a hablar un poco de la izquierda y de todo, porque a veces la broma siempre se la he gastado, y a veces hay que hacer un cursillo para saber, ¿no?, la nomenclatura de la izquierda, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por este proceso de primaria y qué ha significado y qué objetivos tiene, ¿no?, como coordinadora de la izquierda. Bueno, ha sido un proceso dentro de la normalidad democrática, en fin, que se presenten candidatura alternativa en un proceso de Izquierda Unida no es algo. No todos los partidos les gustan las primarias, uno va, la pone, la quita, la quita. Nosotras hemos hecho un ejercicio de participación democrática en el que llevamos meses de debate en las asambleas, de convocatoria en los pueblos, de encuentros comarcales, debatiendo sobre las tareas políticas que tenemos por delante, que son muchas, y definiendo una hoja de ruta que sale fortalecida en este proceso asambleario, y asumiendo, pues bueno, tareas que son bastante complejas, ¿no? Lo que tenemos enfrente y el enemigo que tenemos enfrente es una bestia poderosa que se está quedando con absolutamente todo y que convierte en negocio prácticamente todo lo que toca. Esto que decimos, bueno, esa bestia es la ofensiva reaccionaria, esa bestia es quienes ponen en marcha políticas neoliberales que especulan con derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, como el derecho a la sanidad, el derecho a la educación o el derecho a la atención a la dependencia. Y qué duda cabe que esa ofensiva reaccionaria que están liderando a nivel internacional Trump, entre otros, está ganando hegemonía y está ganando la batalla cultural. Por tanto, una de las tareas políticas más importantes que tenemos es precisamente reorganizarnos, fortalecernos, actualizarnos también como organización política y actualizar las formas de intervención política. Al hilo de este mensaje, por ejemplo, yo pienso en España, ¿no?, y veo que en comunidades gobernadas por distintos partidos, como puede ser Andalucía, puede ser Extremadura, País Vasco, Cataluña, Valencia, los problemas son muy similares, aunque gobiernen diferentes partidos, ¿no? Es decir, que esas políticas de las que está hablando, al final da la sensación que sí, que tienen impacto, pero que los problemas de vivienda, de sanidad, de educación, son muy similares, gobierne quien gobierne, ¿no? Hay problemas que son compartidos, pero hay políticas que son diferentes en función de quién gobierna. En función de quién gobierna se hacen políticas a favor de la gente o se intervienen los precios de la vivienda y se ponen límites, por ejemplo, se regulan los alquileres turísticos o se sigue poniendo en bandeja de plata la ciudad para que especuladores y rentistas sigan haciendo negocio con cuestiones que hoy constituyen el principal drama que vive nuestra ciudad, entre otras ciudades, pero nuestra ciudad de una manera particular. Por tanto, quien gobierna es importante, pero sobre todo es importante la presión social que se hace. Y por eso nosotras insistimos mucho en esta idea. Para que haya políticas transformadoras tiene que haber organizaciones políticas con valentía, con determinación, que impulsen esas políticas transformadoras en las distintas instituciones que forman parte de nuestro país, pero sobre todo tiene que haber una fuerza social que impulse, que promueva esos cambios. Probablemente el ejemplo más cercano que tenemos es Málaga. Hay algunas cosas que se están moviendo en el debate de vivienda en la ciudad de Málaga, y esto tiene que ver, más allá de la labor mejor o peor que podamos hacer desde los grupos políticos de la oposición, tiene que ver fundamentalmente con que hay una fuerza social de cambio, con que hay muchísima ciudadanía que está viviendo en primera persona el problema de la vivienda y que ha decidido organizarse, movilizarse, salir a la calle y apretar, en este caso a quienes gobiernan, para que tomen decisiones políticas en favor de la gente. ¿Qué impacto cree que han tenido esas dos manifestaciones? Que yo he estado en ambas. Yo creo que la primera, Ana, tú también creo que estuviste, ¿no? La primera
se veía claramente que era una movilización por la vivienda, ¿no? La segunda ya hubo como más carácter político, ¿no? Pero esas dos movilizaciones, ¿qué impacto cree que ha tenido en la política de vivienda de Málaga capital y de la provincia, ¿no? Bueno, yo creo que han venido a constatar que el problema de la vivienda hoy es el principal problema que vive la gente trabajadora, la gente humilde en la provincia de Málaga, y han venido a señalar que es necesario que se pongan en marcha políticas públicas en el ámbito de la vivienda. Es decir, este mensaje que escuchábamos en las calles, ¿no? de las casas son para vivir y no son para especular, es uno de los elementos centrales, pero también en lo que tiene que ver con Málaga y con la Costa del Sol, también alertar sobre los efectos o inconvenientes que en la vida cotidiana de la gente están generando procesos de alto impacto como los procesos de turistificación. Y yo creo que estos dos debates se han puesto sobre la mesa con mucha fuerza y no desde los márgenes. Hay algunas cuestiones que se venían planteando desde los márgenes o desde los grupos políticos de izquierda, en este caso que tenemos una representación modesta en el caso del Ayuntamiento de Málaga, pero que hoy ya forman parte del sentido común de la gente. Es decir, da igual con quién hable en la ciudad de Málaga, otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las soluciones, que ese es otro tema, pero da igual con quién hable en la ciudad de Málaga, da igual a quién haya votado, que la mayoría de gente trabajadora en la ciudad de Málaga tiene un problema y es consciente de que el subidón de precios, tanto en venta como en alquiler, que vive en los barrios de la ciudad, es absolutamente insostenible, y no solo en Málaga. Si te vas a Marbella, te vas a Fuengirola, te vas a Torremolinos, en el área metropolitana, en una versión, si me permitís, extendida, el impacto del crecimiento del precio de la vivienda es brutal, y esto forma parte creo ya, del sentido común, y ha cambiado la agenda del debate público y ha cambiado la agenda del debate en las instituciones, en el Ayuntamiento, pero no solo, también en la Junta de Andalucía. Bueno, nosotros creemos además que el alcalde ha tomado medidas en función de cada manifestación, después de que se produjeran. Pero yo, a usted que viene de la política nacional, le quería preguntar, ¿no le desespera un poco que todo ese esfuerzo al final quede diluido por las guerras internas, esa lucha entre Sumar y Podemos que está tan encarnizada en Madrid, y que eso al final, bueno, sabemos que la política nacional tiene muchísimo influjo luego en la autonómica y en la local? ¿No le causa desazón? Bueno, yo creo que a cualquiera le genera desafección política cuando ve que en muchas ocasiones se está más entretenido, ¿no?, en las batallas menores o en las pasiones tristes, si me permitís, que en los elementos centrales. Tristes, está bien ese sí, concepto, que en los elementos centrales por los que yo creo que es importante estar en política y hacer buena política. Por tanto, creo que eso lo que genera es una profunda desafección, y creo que una de las tareas políticas que tenemos es que en un momento en el que a nadie se le escapa que hay una enorme fragmentación en el espacio de la izquierda política transformadora en nuestro país, es necesario que haya una apuesta, si me permitís, y esto es lo que estamos trabajando e intentamos trasladarlo así desde Izquierda Unida, que haya voluntad política desde una premisa, y es que tiene que haber una alianza política amplia de las fuerzas políticas que hay, en este caso a la izquierda del PSOE, y eso pasa por Izquierda Unida, pasa por Podemos, pasa por Sumar, por ECUO, en el caso de Andalucía por Izquierda, el Pueblo Andaluz también, y por otros actores políticos, pero sobre todo que la unidad entre esos actores políticos hoy es imprescindible, pero no es suficiente. O sea, tenemos que ser capaces. ¿Qué es lo que hace falta? Si no es suficiente. Yo creo que tenemos que ser capaces de interpelar a toda esa gente que hoy está profundamente alejada de la política, que está atravesada por la incertidumbre vital, por la angustia y por el malestar, y que hoy todavía no ven nosotros una herramienta para transformar su vida y para mejorar sus condiciones de vida. Y yo creo que nosotras tenemos la tarea de interpelar directamente a toda esa gente, porque si no hay un riesgo, y es que ese malestar social que yo creo que existe, o sea, que se ve en las movilizaciones de la vivienda, pero no solo. La semana que viene hay una movilización por la situación de la urgencia en el hospital regional. Yo esta semana he estado participando en Álora, en Antequera y en distintos municipios en movilizaciones lideradas y protagonizar por las asociaciones de madres y padres, señalando el recorte de recursos especializados que está habiendo en la escuela pública y que está poniendo en jaque la atención a la diversidad para los niños y las
niñas con necesidades educativas especiales. Es decir, hay un malestar social enorme y ese malestar social puede acabar convertido en caldo de cultivo, si me permitís, de la reacción y alimentar esa desafección política por interpretar que la política no es útil para defender unas mejores condiciones de vida, o ese malestar puede traducirse en una fuerza social de cambio que promueva, que empuje y que apriete para esas políticas. ¿Y no cree que también esa desafección, es que se le ha olvidado apuntar una cosa, que es los temas de la corrupción, ¿no?, del gobierno, en el que ustedes están en el gobierno? También va a haber movilizaciones y eso a ustedes parece que les da exactamente igual. No, es que no le he escuchado decir nada de eso. No, a nosotras nos preocupa la corrupción sistémica que hay que ha habido en este país, que ha estado protagonizada y sostenida fundamentalmente por las dos patas del bipartidismo. Nos preocupa una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es haber participado de casos de corrupción. Los casos de corrupción que los tienen que gestionar los partidos a los que les afectan. Y en este caso, pues hombre, el Partido Popular no puede dar ningún tipo de lección ni puede hablar a nadie de corrupción. Estamos hablando del Partido Socialista. Hay que hablar de corrupción y hay que hablar de la corrupción que afecta fundamentalmente, y a mí no me duele en prenda decirlo con claridad, hay que hablar de la corrupción y de cómo la corrupción opera a todos los niveles en el sistema y cómo ha sido sostenida fundamentalmente por las dos patas del bipartidismo. Y tiene que haber máxima rendición de cuentas, tiene que haber máxima transparencia y tiene que haber un poder judicial y unos instrumentos judiciales que actúen, caiga quien caiga. Es decir, no puede haber impunidad. Y yo creo que esto nosotras desde Izquierda Unida lo hemos defendido y lo seguimos defendiendo con mucha claridad. Y, hombre, en Madrid con más ligereza, ¿no? No, con la misma contundencia. Con la misma contundencia. Lo que no va a venir... Nosotras con la misma contundencia decimos corrupción cero y somos muy conscientes de que cuando salen casos de corrupción que afectan a las distintas organizaciones políticas, a las instituciones y también a los corruptores, que eso también podemos hablar de los corruptores, ¿no?, de quiénes son los que corrompen, nosotras lo decimos con mucha claridad, caiga quien caiga, y lo decimos aquí, lo decimos en Madrid, lo decimos en Sevilla y lo decimos en todos lados. Lo que pasa que, claro, yo es que a veces escucho a los señores y las señoras del Partido Popular ponerse bien puestos a hablar de corrupción cuando están de corrupción hasta las cejas. Decir que salga la señora Ayuso a hablar de corrupciones como, bueno, perdona, es decir, ¿cuál es la estrategia que hay tras esto? Entonces, yo creo que efectivamente, y coincido contigo, la corrupción provoca desafección política y tenemos que cultivar la buena política, hay que cultivar la transparencia y hay que garantizar que las instituciones públicas están para lo que deben de estar. Pero cuando llama a un compañero de Madrid, ¿no? Yo porque yo le escucho, le digo, a mí me parece fantástico ese mensaje, pero cuando habla con los compañeros de Madrid, ¿qué le dicen, no? Porque los compañeros de Madrid están defendiendo con la misma contundencia que yo estoy defendiendo en esta mesa, que tiene que haber impunidad cero y que la corrupción tiene que estar fuera de las instituciones, y las organizaciones políticas que se vean o se hayan visto atravesados por casos de corrupción son los que tienen que rendir cuentas. Pero en Madrid... Pero eso está muy bien, pero ustedes están conviviendo en un gobierno en el que una parte importante del gobierno pues está salpicado por importantes casos de corrupción. Nosotras formamos parte... Vosotras lo que digáis, pero estáis conviviendo con ellos. Nosotras formamos parte de un gobierno de coalición en el que lo que estamos haciendo básicamente es promover políticas para mejorar la vida de la gente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en el gobierno de coalición. Pregúntale a la gente, a las víctimas, por ejemplo, con la ley del sí es sí, lo contentos que están con vosotros. Mira, en la ley del solo sí es sí... Han salido, decenas y decenas de agresores y algunos que han visto reducidas las penas. Eso no sé. La ley del solo sí es sí supuso en este país una reivindicación
histórica del movimiento feminista y supuso una política por parte del Gobierno de España, en este caso, de transformar y de cambiar absolutamente el paradigma y el Código Penal para que el consentimiento estuviera en el centro y para que una mujer no tuviera que demostrar cuando era víctima o superviviente de una agresión sexual si había habido coacción o violencia, que es lo que sucedía en este país hasta entonces. Eso no es así. Esto es así y esto es así. El consentimiento antes también era fundamental. No, el Código Penal de nuestro país no incorporaba el consentimiento. Esto ha sido reconocido así por Naciones Unidas, por organismos internacionales. La ley del solo sí es sí supuso un cambio fundamental en la puesta del consentimiento en el centro en nuestro Código Penal, que ahora los jueces y las juezas tienen que aplicar. Lo que pasa en este país es que mucha de la legislación feminista que se aprobó fundamentalmente en el anterior mandato del Gobierno de coalición, luego hay jueces y jueces que no la aplican. Tenemos en nuestro país una ley que dice que el síndrome de alienación parental está prohibido. Tenemos una ley en nuestro país que dice que el régimen de visita, a los padres maltratadores tiene que suspenderse y no sucede. Esto no es así. En toda España han bajado las condenas todos los juzgados. Es que es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Son los jueces, no, eso es mentira. Lo que estás diciendo es falso. Lo que estás diciendo es falso. Son hechos. Los hechos no se discuten, Toni. No. ¿Cuánta gente ha salido de la cárcel? ¿Cuántas condenas se han reducido? Es falso lo que estás diciendo. No se discute. Es falso. Tú puedes soltar aquí cualquier soflama. Está diciendo unos datos que son falsos. No, son ciertos. Es falso. Es decir, ha habido una aplicación por parte de determinados juzgados que han aplicado la ley de una manera y otros con la misma ley en la mano la han aplicado de otra. Y en este país hay un debate que se debe de dar sobre cómo opera el Poder Judicial y cómo en muchos casos, y podríamos hablar largo y tendido, de casos de violencia machista podemos hablar de muchísimos casos en los que no se cumple la legislación vigente. ¿No le parece que habría que dejar la ley más cerrada para que no cupiese esa interpretación en un sentido por parte de unos jueces y por parte de otros? O sea, compartiendo que el consentimiento está en el centro, que era algo necesario, ¿no le parece que la ley debería haber quedado más cerrada para que no se pudiera dar... se interprete, digo más cerrada, no digo haber cerrado un poco más, mejorarla, para que no cupiese esa doble interpretación, porque yo entiendo que si una ley cada juez la puede interpretar de una manera, pues hay algo que no funciona, ¿no?, en esa ley, aunque haya sido una ley hecha me parece que con idea de poner algo sobre la mesa que era necesario, no solo buena intención, sino algo que era necesario. Pasa con esta ley y me atrevería a decir, yo he puesto algunos ejemplos. Pasó cuando se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género en el año 2004, pasó algo parecido, hubo una reacción brutal en muchísimos juzgados y hubo sentencias leoninas que venían de alguna manera también a combatir esa Ley Integral contra la Violencia de Género. Hay muchos ejemplos de cómo hay una aplicación de leyes que no se ajustan al sentido con el que esas leyes se han elaborado, y esto forma parte también de la propia separación de poderes que hay en este país. Ya los jueces son unos fachas. No, Javier, los jueces tienen ideología y a veces se nota cuando interpretan la ley en un sentido y en otro. Es que es así. Por eso yo creo que hay que dejar las leyes más cerradas de forma que quede lo menor posible a la interpretación de ellos. Sí, forma parte, pero que quede lo más cerradas posibles para que no sea algo tan abierto. Bien, vamos a dar un salto, yo creo que... ¿No? ¿Algo más que deciros? Ya está claro, la posición. Yo quería preguntar otra cosa, ya que hablamos de mujeres y feminismo y no tiene que ver. Me gustaría saber su opinión sobre los dos casos de acoso, las denuncias por acoso sexual a Monedero y a Rejón. Me gustaría saber su reflexión sobre esto, porque creo que el movimiento Me Too fue algo necesario para que salieran determinados casos, pero luego también han generado una exposición pública de casos que no sabemos si se van a archivar, que...
Sí, fíjate que hoy justo conocíamos que de hecho el consejero que fue consejero de Feijóo en Galicia ha sido denunciado por una agresión sexual. Yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es que el ámbito de las violencias sexuales y de las violencias machistas afecta a todos los ámbitos de la sociedad y también al ámbito de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, de los medios de comunicación, del ámbito de la cultura. Es decir, es algo que es absolutamente transversal. Por tanto, la reflexión que yo hago es que ha habido un avance espectacular del movimiento feminista que ha permitido que cuestiones que antes estaban silenciadas y muchísimas veces las mujeres no daban el paso de exponerlo, de visibilizarlo, de denunciarlo públicamente. Yo creo que uno de los principales avances del movimiento feminista ha sido el romper la normalización de determinadas violencias que estaban muy normalizadas en muchos ámbitos de la sociedad, también en las organizaciones políticas. Llama la políticas. atención que cuando a mí me llama mucho la atención, y yo creo que es un poco triste, todo eso de que todo el mundo sabía, me da igual el partido que sea y la persona que sea, pero en el caso de Rejón decía, no, todo el mundo lo sabía, eso se sabía, se hablaba, tal. Bueno, pues ¿dónde está esa reacción? Bueno, ¿no? yo eso de si todo el mundo sabía, yo no lo creo. Yo creo que la reflexión es cómo se rompe con esa normalización de violencias, por un lado, y cómo las organizaciones políticas y en todos los ámbitos, en las empresas, donde también se producen violencias de distinto tipo, en el ámbito cultural, etcétera, etcétera, en el ámbito laboral, cómo se dispone de herramientas y de protocolos adecuados que permitan que cuando una mujer vive una situación de violencia sexual del tipo que sea o de violencia machista, tenga herramientas para de manera segura y protegida poder denunciar y que no haya ningún tipo de impunidad, que no haya impunidad en ningún lugar. Y yo creo que esta es la clave. Y ahí hay muchísimo camino por recorrer. O sea, el otro día salía lo de la denuncia de agresión sexual del que fue consejero de Galicia, pero han salido otras, ¿no? Sobre el alcalde de Algeciras pesan varias denuncias también de acoso sexual. Yo creo que también la reflexión desde las organizaciones políticas es cómo actuamos y cómo intervenimos cuando tenemos conocimiento de... Pero volviendo a la pregunta de Ana, ¿qué le parece esa publicación inmediata de denuncias anónimas, a veces dando nombres, anónimas por parte de las víctimas o de las supuestas víctimas, pero dando nombres de los agresores o supuestos? ¿Qué ha servido? Yo lo que quería decir es que ha servido para que salgan a la luz algunos casos, pero también nos exponemos a que salgan a la luz casos que luego, no digo que porque no se puedan demostrar sean falsos, ojo. Pero creo que fíjate, algunos pueden ser falsos, claro. Solo un 8% de los casos de violencia sexual se denuncian, es decir, un 92% de los casos de violencia sexual no se denuncian, no llegan a un juzgado. En los datos de la macroencuesta señalaban que esto es así fundamentalmente porque hay una falta de confianza por parte de las mujeres de que las instituciones que deben de protegerlas las vayan a proteger cuando ponen una denuncia. ¿Por qué digo esto? Porque creo que esto explica el que las mujeres utilicen otro tipo de herramientas cuando se sienten desprotegidas por las instituciones que deben de protegerlas. Por tanto, yo entiendo que pueden suponer riesgos y que de hecho ha abierto un debate, ¿no?, en torno al uso de las redes sociales y demás, pero creo que es una herramienta básica para romper el silencio, y está siendo básica para romper el silencio, y sobre todo cuando tenemos esos datos las reflexiones. ¿Qué pasa, no? Tú hablabas antes de los jueces. ¿Qué pasa para que solo un 8% de las mujeres que son víctimas de violencias sexuales denuncian? ¿Dónde, en qué puntos del sistema? Yo creo que en todos, ¿no? ¿En qué puntos del sistema se arriesgan mucho a un proceso de revictimización, a un proceso de cuestionamiento? Lo hemos visto, ¿no?, en los juicios algunas algunas víctimas de violencias sexuales, como se las ha sometido a un proceso brutal el caso de revictimización, que está ahora otra vez de actualidad, efectivamente. Bueno, pues antes de terminar, que ya estamos en esta recta final, quería volver sobre el asunto de la vivienda, ¿no? Y sobre todo, porque no hemos desviado antes, sobre todo tenemos un debate, ¿no?, durante los últimos días sobre si la vivienda, si los minipisos, ¿no?, son una solución o también son un síntoma de que
estamos normalizando, ¿no?, pues situaciones como que una familia con un niño pues tenga que vivir en un piso de 30 metros o de 35 como única opción, ¿no? O la desaparición, esto ya entraría en otro, esto haría falta otro programa, ¿no? Pero como la cocina, que antes era un espacio de hogar, está desapareciendo de la vivienda está dejando de ser un hogar para ser algo más funcional de higiene y descanso. Es decir, hay un debate muy grande que estamos normalizando a una velocidad enorme, ¿no? A mí me parece un disparate y me parece una medida que además es clasista. O sea, el debate es cómo se baja el precio de la vivienda. O sea, qué política, qué decisiones políticas hay que tomar. ¿Y qué tomaría? Para que... Si fuera alcaldesa, imagínese, alcaldesa de Málaga, a ver, ¿qué medidas tomaría? Bueno, nosotras las hemos defendido ya, nos duele la boca, ¿no? Nos duele de la boca de decirlas. Lo primero, declarar Málaga zona tensionada de la mano de la Junta de Andalucía, que es la que tiene en este caso la competencia directa, para que pudieran bajar el precio de los alquileres. En ciudades donde esto ya ha sucedido, se ha llegado a bajar el precio de los alquileres un 6%, es insuficiente, pero es una primera medida de emergencia. Y luego es necesario que haya una prohibición de los usos especulativos de la vivienda, y eso pasa fundamentalmente por intervenir en el ámbito de las viviendas vacías y también en el ámbito de las viviendas turísticas. Nosotras planteábamos, es necesario que el ayuntamiento utilice herramientas de las que dispone, como por ejemplo el derecho de tanteo y retracto, para evitar e impedir que fondos de inversión, como el Fondo de Inversión Israelí White, se estén quedando con edificios históricos, fundamentalmente del centro, para convertirlos en alquileres turísticos y poner en marcha... La Plaza La Merced creo que era 82%, ¿no?, de vivienda turística, ¿no? Sí, ese es uno de ellos. Luego estaba el de Callollería, hay varios en lo que afecta a este fondo de inversión y a otros. Luego tiene que haber parque público de vivienda a precio asequible, y eso pasa por promover vivienda pública, por promoverla fundamentalmente en régimen de alquiler y hacerlo en unos términos que sean adecuados, ¿no?, que parece que es la parte que se nos olvida siempre. Tienen que ser viviendas asequibles, pero tienen que ser viviendas adecuadas. Un mini piso de 30 o 35 metros cuadrados no es una vivienda adecuada, y además incorporando esto que decía el alcalde de, bueno, incluso 3 personas, una familia que esté empezando puede vivir ahí. Es un auténtico disparate. Nosotras hemos planteado, es necesario que se cambie el PGO para que se establezca que la superficie mínima para que un espacio pueda ser una vivienda sean de 45 metros cuadrados. Vale, pues nos quedamos con esa idea. Muchas gracias por estar aquí como coordinadora de Izquierda Unida, como concejal y como mujer de la izquierda. Y gracias a ti también, Alberto, Ana y Javier. Y ¿qué le voy a decir? Pues gracias a todos ustedes por acompañarnos durante toda esta temporada, desde que arrancamos en enero hasta ahora. Hacemos una pausa durante el verano y volveremos con muchas ganas después en septiembre para seguir hablando de Málaga, de la provincia, de todo lo que creemos que le interesa, para debatir y bueno, y para agitar un poco todo este ecosistema informativo de Málaga y su provincia. Les esperamos en septiembre y muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos meses.